resulta del producto de la masa por aceleración. Y se llama segunda ley de Newton, fuerza en masa por aceleración. A toda dirección corresponde una reacción, igual magnitud y la misma dirección. Y la reacción es el sentido contrario. A toda dirección corresponde una reacción. Bueno, jóvenes, vamos a ver ahora las leyes de Newton. Las leyes de Newton son en principio muy sencillas, pero son muy poderosas. De hecho, es el fundamento de todo lo que es la dinámica. Los dos capítulos que les mandé, pues esto es lo que rige todo eso, ¿sí? Sus aplicaciones pueden ser bastante simples, aunque también se pueden complicar un poco, ¿ok? La primera dice que si la fuerza neta, aquí es importante recalcar, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, entonces su velocidad permanece constante, ¿ok? Si hay, esto quiere decir que pueden estar bastantes fuerzas aplicando sobre un cuerpo, pero si entre ellas se anulan, quiere decir que la fuerza neta es cero, y por lo tanto su velocidad va a permanecer constante. Esta velocidad puede ser, en caso particular, puede ser cero. Entonces, si el cuerpo está en reposo, es decir, su velocidad es cero, entonces su velocidad permanecerá cero, es decir, permanecerá en reposo el cuerpo. La segunda ley de Newton dice que si sobre un cuerpo la fuerza neta, aquí otra vez hay que resaltar esto, esta es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, es distinta de cero, entonces el cuerpo cambiará su velocidad, es decir, tendrá una aceleración, ¿sí? Aquí es importante recalcar que esta es una igualdad vectorial, es decir, que la aceleración que tenga el cuerpo tendrá la misma dirección que la fuerza resultante. Aquí vamos a recalcar esto de esta manera, para hacer hincapié en que esta fuerza tiene que ser la sumatoria de las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo, es decir, la fuerza resultante. Por último tenemos la tercera ley de Newton, que esta lo que nos dice es de que si están interactuando dos cuerpos, entonces las fuerzas mutuas, es decir, las fuerzas que están ejerciéndose entre ellos, van a ser iguales en magnitud y opuestas en dirección. Por ejemplo, dos cuerpos, aquí borrador y un marcador. Las fuerzas que están ejerciéndose entre ellos son siempre iguales en magnitud, opuestas en dirección. Aquí, por ejemplo, el borrador ejerce una fuerza hacia abajo y el marcador ejerce una fuerza hacia abajo, hacia el borrador, y el borrador ejerce al marcador una fuerza hacia arriba. Estas dos fuerzas son iguales en magnitud, opuestas en dirección, ¿ok? Así de sencillas son las leyes de Newton. En principio parecen muy simples, y de hecho lo son, pero hay que tener en cuenta, más bien tener claro las condiciones en las que se aplican. Primera condición, estamos hablando en la primera y la segunda de las fuerzas netas, ¿ok? Por ejemplo, si tengo un carrito aquí, una carreta, ¿sí? Y esta carreta, un caballo, le aplica una fuerza hacia esta dirección. Esta sería la fuerza que aplica el caballo. ¿Qué pasa con la carreta? La carreta va a aplicar una fuerza en dirección opuesta,
y de la misma magnitud. Esta sería la fuerza que está aplicando la carreta sobre el caballo, y esta es la fuerza que está aplicando el caballo sobre la carreta. Si son iguales en magnitud y opuestas en dirección, entonces se anulan entre sí. Entonces, ¿por qué el caballo puede mover a la carreta? Pues porque no son las únicas fuerzas que están aplicándose sobre el caballo y sobre la carreta. Aquí en este caso la carreta tiene aquí un eje que reduce considerablemente la fricción que está ejerciéndose sobre la carreta. En cambio, el caballo aquí tiene en sus patas el poder ejercer fricción, entonces tenemos una fuerza resultante sobre la carreta. Sería la fuerza que está ejerciendo sobre el caballo, que sería, y aquí una fricción mucho menor, entonces la fuerza resultante sobre la carreta es distinta de cero, entonces va a acelerarse, va a cambiar su velocidad. ¿Ok? Aquí hay que también notar que la segunda ley de Newton tiene aplicaciones muy grandes. De hecho, la primera nos dice que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, es decir, si esto es cero, entonces la velocidad permanece constante, entonces la aceleración es cero, ¿sí? Entonces es un caso particular, así se podría ver, de la segunda ley de Newton también. ¿Ok? Y la tercera ley nos va a servir mucho para cuando veamos análisis de cuerpo libre. Vamos a tener siempre que poner en un diagrama nuestras fuerzas, y esto nos va a servir mucho para identificar sus direcciones. Ok, pues esto fue el resumen de las leyes de Newton. Acuérdense que es importante leer sus notas que les mandé para que esto les sea mucho más comprensible y a lo mejor les sirva prácticamente de resumen. Ok, bueno, saludos, chao.